Por supuesto, novedades en torno a Venezuela, qué es lo que ha dicho Estados Unidos, qué es lo que ha dicho particularmente Donald Trump. Ayer apareció Diosdado Cabello y Ana María Silva ha seguido, pero el minuto a minuto de esta serie en vivo. Anita. Oye, Pri, Repe, acá nadie duerme, los chiquillos allá arriba no duermen, todos estamos viendo qué es lo que está pasando, porque ayer finalmente Trump dijo lo que muchos decían o esperaban oír. Trump dijo que iba a controlar incluso la plata de 30 o 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela y que él se iba a encargar de administrar la compra y venta, digamos, de esos barriles de petróleo. Ya que eso lo iba a comprar, por ejemplo, a precio de mercado. Dice que esa plata va a ser en beneficio de Estados Unidos y también de los venezolanos. Pero además cuando dice que van a recibir ellos entre 50 y 30 millones de barriles de petróleo, es como quien dice, oye, pero no, entre 10 y 5. Lo que pasa es que acá pero si la diferencia es abismante. Acá este mensaje que da a través de su red social, Donald Trump, obviamente, a ver, en la opinión pública genera, bueno, ¿cómo? A ver, esta cuestión no era por el narco. Claro. Entonces como que se empieza a generar un cambio de relato o un nuevo relato respecto de este tema y empezamos a hablar del petróleo. Claro. Que se supone que no estaba en la ecuación. Entonces, esto obviamente va generando cierta incertidumbre respecto de qué es lo que en realidad pretende Estados Unidos acá. Independiente que sea una buena noticia que descabecen o que terminen con esta dictadura, digamos, terrible, porque eso no ha cambiado. Claro. El punto es, ¿cuál es el real interés de Estados Unidos? Ahora, pero si uno ve también lo que dice él en este mensaje, deja entrever una cosa que es fundamental para mi gusto. Esto es un acuerdo con el gobierno interino. No es que Chevron vaya a ir a tomar una planta de PDVSA y va a inyectar a los petroleros y se los va a llevar así nomás. No, esto es un acuerdo. Es que, Repe, eso es clave. Ese. ¿Por qué? Habla el mismo de esa palabra que acabas de usar, de autoridades interinas. Eso para muchos venezolanos fue como, y personas acá en Chile también, perfecto, dijo interino, es decir, van a salir. Eso por una parte. Y lo otro, efectivamente entonces, estamos hablando de que hay condiciones que están siendo cumplidas por Delcy Rodríguez para avanzar. Y una de las condiciones más importantes, que más le preocupa a Trump también, es el tema del petróleo. ¿Por qué? Porque hay una sola compañía petrolera norteamericana en Estados Unidos sacando petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos, pero él lo que dice y lo que se habló con las demás petroleras, que estamos hablando con empresas gigantes mundiales, es que ¿van a volver o no van a volver a Venezuela? Fue los que le preguntó Trump. Y ellas en algún momento, según un medio norteamericano, le dijeron no, es demasiado alto el costo, el riesgo de plata de lo que hay que invertir para revivir la industria petrolera. Pero resulta que dijo que iban empresas petroleras en camino a trabajar. Es interesante. No, porque ya de hecho entiendo que hay información respecto de 11 buques que ya están camino. Claro. 11 buques petroleros que ya van camino a Venezuela a buscar petróleo. Exacto. Que se va a vender, digamos, en los mercados de Estados Unidos a precio de mercado. Y que ¿cómo se llama? Y que esa plata se supone va también de vuelta para reinvertir en, digamos, reacondicionar la capacidad de perforación y de producción de petróleo de Venezuela, que recordemos que estamos hablando entre 30 y 50 millones de barriles y Venezuela está produciendo 300.000 al día aproximadamente, es lo que se calcula. Y cuando antes producían cerca de 3 millones diarios. Esa es la pregunta también que cabe hacerse. ¿Cuánta capacidad tiene Venezuela? Porque tampoco Trump especifica en cuánto tiempo quiere estos 30, 50 millones de barriles. O sea, efectivamente, Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. No es el mayor productor, porque la industria está a capa caída. Era lo que yo les decía ayer. Las refinerías están dañadas, hay mucha descomposición en la industria petrolera, por eso es que baja la cantidad. Se estima de 300.000 barriles, eso es muy poco finalmente. Pero ¿sabes qué? Mira, más allá de la cantidad de barriles y cómo lo van a hacer y todo, yo siento que para Donald Trump hay más apuro en obtener ese petróleo
que en derribar el régimen completo, porque resulta que en la cúpula del régimen siguen estando los miembros del cartel de los soles. Po. Bueno, ayer dijo Diosdado, el chavismo sigue acá, el chavismo sigue mandando. Y lo otro que Trump dice, yo voy a administrar esa plata. Pero finalmente es como una promesa en televisión que hace. Acá hay que... Es que encomendarse mira, para que se cumpla, digamos, lo que pasa también es que todo nos deja a todos descolocados. Porque resulta que lo que vimos el fin de semana, con el traslado de Nicolás Maduro y todo, enfrentando a la justicia, y después vimos a Delcy Rodríguez jurando, y supuestamente Donald Trump también cuando dijo que esto se iba a avanzar con la supervigilancia o la supervisión de Estados Unidos, nombrando también ahí a personas a cargo. No hemos visto ese traslado de miembros de Estados Unidos que podrían estar allí conversando. O sea, no hemos visto nada de eso en esa transición. Más lo que hemos visto son los buques que ya están avanzando. Entonces, como que, chuta, ¿y qué pasó con lo de Maduro? ¿Y qué pasa si al final en la cúpula también hay 2 personas perseguidas por la justicia? Quedó al margen, la palabra democracia ayer no se usó, sino que se usó más bien... Pero yo insisto, aquí hay un manto de dudas que queda puesto respecto con todo lo que hemos sabido. Todos los días un capítulo nuevo y todos los días pareciera que entendemos menos cuál es el propósito, pero... Pero es que podría, mira, incluso podría ser que avancemos en las 2 cosas. No, sí, está bien. Pero resulta que el régimen sigue actuando igual. Ayer nos enterábamos de la cantidad de periodistas que habían sido detenidos de forma irregular. Entonces, si siguen haciendo lo mismo, las personas no salen a protestar porque también sienten miedo, porque siguen actuando los colectivos chavistas, porque siguen haciendo lo que quieren estos gallos ahí en el poder. No, pero estamos preocupados de cómo vamos a hacerlo con el petróleo. Es que esto va a ser un camino lento, no va a ser largo. Fíjate que la Constitución venezolana dice que en el caso, digamos, de vacancia de la presidencia, asume el vicepresidente o vicepresidenta como presidente encargado, ¿correcto? Correcto. Ya. Además dice que tiene que llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Pero Delcy Rodríguez tiene la intención de quedarse hasta el 2031. Bueno, pero la Constitución dice que tiene que llamar a elecciones en 90 días, prorrogables por otros 90 días si es que la Asamblea Nacional le da la pasada. No hay que haber ninguna duda que se la van a dar. Pero el cuento es que entonces constitucionalmente, si nos ponemos en el supuesto de que el chavismo respetara la Constitución de Venezuela, hay 6 meses por delante. Mínimo. O sea, lo que pasa es que por eso es tan importante las negociaciones de Estados Unidos con el régimen chavista, con el régimen madurista, si le quiere llamar así también, porque lo que Estados Unidos ha querido evitar es que se arme esta guerra entre colectivos y militares, es que Diosdado le haga un golpe de estado a Delcy, que no se descarta tampoco. Entonces, por eso es tan importante las negociaciones que tiene que tener Estados Unidos con Delcy Rodríguez, por ejemplo. Sin embargo, de todas maneras, ha hecho ciertos llamados. Ayer le dijo a Diosdado, sin mandárselo a decir con nadie, digamos, ayer dijeron, Diosdado, si usted no coopera, si usted no colabora, le va a tocar lo mismo que le tocó a Maduro. Y ojo, porque los expertos en inteligencia ya están diciendo que no van a haber más extracciones. Entonces, lo que toca en Venezuela, según expertos de inteligencia, esto no lo digo yo, es neutralizar a los que no cooperen. Oh, está difícil eso, porque Diosdado Cabello ayer también fue bien claro en sus argumentos. Ya lo vamos a revisar. ¿Sabes qué? Aquí nosotros podemos escuchar y podemos ver muchas expresiones grandilocuentes, pantomimas por allá y todo el cuento, pero al final, o sea, Venezuela, si bien sigue el régimen, ya la situación no es la misma. Ya cambió. ¿Pero por qué cambió? ¿Porque hoy día tienen miedo, están más cautelosos? Porque ya saben que son vulnerables. Y están completamente divididos. Eso que dice la PRI, ¿tienen miedo, están cautelosos? Sí. Efectivamente, el factor sorpresa de una operación como la de Maduro ya no existe porque ya ocurrió. Entonces, sí están un poco más alerta y están un poco más confiados en que no va a haber otra extracción. Pero también es cierto que hay tanta división. Ayer veíamos la cara de Diosdado cuando miraba a Delcy cuando estaba jurando. Esa cara de Diosdado, esos puños apretados. Efectivamente, si algo cambió y si algo se quebró, es la confianza de este grupo, de esta pandilla, porque efectivamente son unos pandilleros que tienen secuestrado a Venezuela. Y que ayer decía alguien muy importante, Venezuela es como un rehén. Y si tú estás como policía negociando con alguien o con un grupo que tiene un rehén, tienes que ir poco a poco para que no haya sangre.
Oye, Mira, ya vamos a revisar lo que se ha anunciado respecto del petróleo, vamos a revisar lo que está pasando también en Venezuela con esa cara. Esa cara también la vamos a revisar. Ah, El pensé rol que era yo. de Diosdado Cabello. No, usted no. De Diosdado Cabello, que Claro. efectivamente qué rol está cumpliendo. Habló grandilocuentemente en un escenario de Diosdado Cabello. Nos vamos a meter en estos detalles en el nuevo escenario que se abre para el futuro de Venezuela. Pero antes nos comunicamos con Rodrigo Pérez, que se mantiene ahí en la frontera de Colombia y Venezuela, en Cúcuta, para ser más preciso. Rodrigo. Exactamente. Y para analizar lo mismo, para analizar exactamente lo mismo. A ver, mira, ustedes están hablando del petróleo. Aquí la verdad es que se está viviendo finalmente como a nivel de suelo todo lo que ustedes están viendo en los titulares de los periódicos. Y los creadores de esos titulares de los periódicos están aquí. Son estos mismos colegas con los que compartimos café todos los días. Estábamos conversando justamente sobre lo que ustedes comentaban del petróleo. Bueno, resulta que para los corresponsales norteamericanos, ellos dicen, ojo, esto no es un cambio del discurso. Esto es finalmente una búsqueda del respaldo del votante norteamericano. Porque el votante norteamericano no entiende que esto tenga algún beneficio. Buscar la libertad para Venezuela, ¿de qué le sirve a Estados Unidos? Bueno, lo que está, según estos corresponsales norteamericanos, buscando Donald Trump, es decir, ojo, aquí nosotros invertimos, pero vamos a recuperar la inversión. Para usted que vive en el Bronx, para los beneficios sociales, para el votante promedio, aquí está el beneficio. Sí, pues. Vamos a sacar petróleo y vamos a recuperar entonces lo que nosotros invertimos. Por lo tanto, no es un cambio del discurso para los corresponsales norteamericanos. Sumado a esto, el petróleo venezolano tiene una particularidad, que no es cualquier petróleo y por lo tanto no puede ser refinado en cualquier parte del mundo. Es petróleo pesado a extra pesado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una riqueza tal que finalmente puede ser refinado solamente en algunas partes del mundo. ¿Dónde? Por ejemplo, en Estados Unidos. Y es por eso entonces que finalmente se hace tan importante esta reserva de petróleo en el mundo, por su calidad. Es como lo que nos pasa a nosotros con el cobre, o lo que pasa, por ejemplo, con el oro. La calidad del petróleo venezolano requiere una especialización que finalmente lo hace extremadamente rentable en esta operación. Es eso lo que quiere comunicar. Aquí, claro, la diferencia Según también era insisto, importante con la norteamericanos con los calidad que del petróleo compartimos canadiense, Rodrigo, que efectivamente se procesa también en Estados Unidos, pero si hay algo también muy importante, porque Estados Unidos no necesita tanto del petróleo de Venezuela en términos de lo que necesita para funcionar, en términos de todo lo que compra, lo que produce él y lo que compra en otros países. Pero lo que sí necesita Estados Unidos es contrarrestar el peso un poquito en cuanto a lo que compra China, a lo que compra Irán, emparejar la cancha a su favor, por supuesto, y por eso es tan importante el petróleo de Venezuela para Estados Unidos, no porque esté corto de petróleo. ¿sabes No, qué? de hecho, el principal productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Exacto. Tengo una El problema- hipótesis. Diga. ¿Será que esto, iniciando por supuesto también con el tema del traslado de estos barriles de petróleo hacia Estados Unidos, de alguna manera también impidiendo que se vaya a otros países comunistas que apoyan a Venezuela, ¿será que estará probando la palabra empeñada de Delcy Rodríguez? Porque ese es el primer gran acuerdo que va a ser evidente. ¿Cómo se comportan con el tema del petróleo? Porque ahí además hay mucha plata. Si lo dejan o no lo dejan avanzar en lo del petróleo. Si lo dejan o no avanzar con la reconstrucción de las petroleras. Entonces me da la sensación de que inician con esto, no sé, es una hipótesis, que efectivamente aquí los está poniendo a prueba. ¿No te da esa sensación? No, bueno, él dice que esto es un acuerdo, digamos, esto de los barriles de petróleo. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Hoy día, con el fracking, ha logrado recuperar sus altos niveles de producción e incluso guarda petróleo. Entonces dice, bueno, ¿y para qué entonces quiere el petróleo de otra parte del mundo? Bueno, lo quiere porque sus refinerías son eficientes refinando petróleo, como dice Rodrigo, petróleo pesado. Pesado. Más que el petróleo que producen ellos, que es de distinta calidad. No, sí Entonces, que yo voy más allá de eso. estoy de acuerdo, pero aquí sí, no, sí te entiendo el punto. O sea, más allá de que cuánto petróleo necesita, dónde se refina, no me quiero ir como al detalle de lo que necesita o no Estados Unidos. Yo siento que avanzar con el petróleo tiene que ver
con, Una estrategia. con comprobar, a ver qué tanto cumple Delcy Rodríguez el acuerdo que está llevando con Estados Unidos si partimos por el petróleo. Bueno, por eso fue el Twitter de ayer, digamos, para decir que había un acuerdo. Es decir, quiere decir que los canales de conversación con la nueva cúpula chavista a cargo de Venezuela Es fue real. fluida, Ciertos, po. son Sí. ciertos, claro. Es real. Es porque- fluida. Pero también acá, yo insisto con el tema de la pantomima, ¿no es cierto? De estas cosas y de estas expresiones. Ayer vimos a un Diosdado Cabello arriba de un escenario con una foto gigante de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ahí en la espalda, estamos viendo la imagen, ¿no es cierto? Dice, los queremos, de vuelta. De hecho, es desafiante y dice, a Hugo Chávez no lo podemos traer de vuelta porque ya falleció, No, y porque ellos lo mataron, dice. porque ellos lo mataron. Claro. Es más, Oye, José Pre, diga, que además de eso, un detalle no menor, él no estaba invitado a ese escenario. Ah, Esta concentración era de mujeres y a él no lo habían invitado. Yo estaba siguiendo justamente aquel evento porque nos llamó a todos la atención. Él estaba reunido y de hecho lo dijo sobre el escenario. Estaba reunido con otras personas y se dio cuenta de esta manifestación. Y por eso, él mismo lo dice dentro de este discurso, decidí tomar el micrófono y subirme al escenario. Hay muchas interpretaciones ahí. Esto habla entonces de que finalmente no estaba invitado, hay una suerte de fraccionamiento, de división al interior del gobierno. Hay muchísimas ¿sabes interpretaciones. qué, Rodrigo? Yo tengo otra interpretación. Soy más mal pensada todavía. Dentro de este acuerdo, ¿será que ellos también llegaron al menos a este tema de tener un doble discurso y que ese doble discurso también se lo acepte Estados Unidos? Porque mira, Diosdado Cabello no ha bajado los decibeles. Y Delcy Rodríguez también empecinada en demostrar que hay unidad, que sigue este gobierno madurista, que siguen avanzando. Pero por otro lado, hay conversaciones secretas. Y las conversaciones solamente, de esas conversaciones sabemos por lo que ha dicho Donald Trump, pero ellos no las han desmentido. Entonces seguramente decir, ya, sigamos con estas conversaciones aquí en la interna, pero déjenos también tener un discurso para la interna, porque los venezolanos también, ellos quieren que el pueblo y sus seguidores, básicamente, crean que ellos siguen en la misma lucha. Entonces me da la Que tienen el sensación que control, este sí. doble discurso también está acordado. que tienen todo, lo que quiere mostrar Diosdado Cabello y Delcy es que tienen todo bajo control. Pero por otra parte, Estados Unidos y Donald Trump dice totalmente lo contrario. Bueno, y esta cosa de tanta incertidumbre entre que Donald Trump dice que están conversando y de hecho llegaron a un acuerdo para llevar petróleo a Estados Unidos y venderlo allá. Y por otro lado, la retórica que ocupa Diosdado Cabello, grandilocuente. Por otro lado, un Gustavo Petro que hoy día llamó a manifestarse en distintos puntos de Colombia en contra de las políticas que está llevando adelante Donald Trump en el continente sudamericano, genera una incertidumbre total respecto de una cosa que, por ejemplo, a nosotros nos interesa, que es que se establezca un corredor humanitario, ¿no es cierto?, para que las personas que deseen volver o las que vayan de ser expulsadas porque cometieron delito o porque Claro. están de forma irregular, tengan la posibilidad de llegar a Venezuela. Una de las garantías, Repe, para que la gente diga, ¿sabes qué? Decido volver a Venezuela. Claro. Es que empiecen a ver, por ejemplo, la liberación de presos políticos. Y eso no ha pasado. Pensamos que iba a ser eso antes que nada. De hecho, se habla que ha habido purgas. Claro. Cuando empiezan las desconfianzas en los regímenes autoritarios, empiezan las purgas. O sea, eso es de manual también de los tiranos, lo que hemos revisado.